Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Soy y, como siempre, vengo cargado de emociones, chismes y, por supuesto, mucho drama turco para compartir con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les toca la fibra, esos momentos en los que los personajes masculinos de nuestras series favoritas lo dan todo por amor, se entregan por completo, pero, ¡ay! El destino, o mejor dicho, las decisiones de sus amadas, los llevan a un punto de quiebre, a un basta, donde el amor propio, por fin, se levanta como un león. Vamos a analizar esas historias donde el personaje masculino dice, hasta aquí llegué, y decide que su bienestar va primero. Así que prepárense para un recorrido lleno de corazones rotos, pero también de empoderamiento. Antes de empezar, recuerden darle al botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, denle a la campanita para que les avise cuando subamos contenido nuevo y por supuesto si les gusta el vídeo, denle like. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que al final, cuéntenme qué opinan de las series que vamos a mencionar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al drama. Comencemos con una serie que, aunque no sea tan reciente, sigue generando mucho debate por la intensidad de su protagonista masculino, Medcezir. Probablemente la recuerden por su gran éxito. Este drama juvenil, que se inspira en la serie estadounidense de OC, nos presenta la historia de Yaman, interpretado magistralmente por Atay Ulusoy. Yaman es un joven de un barrio humilde que, por azares del destino, termina viviendo en una lujosa mansión en una zona pudiente de Estambul. Allí conoce a Mira, personificada por Serini Sarkaya, una chica popular y de buena posición social. La serie es una combinación de romance, drama familiar y problemas de clase social. Pero enfocándonos en nuestro tema central, Yaman se enamora perdidamente de Mira, haciendo lo imposible para estar con ella a pesar de las constantes dificultades y diferencias en sus mundos. Desde el primer momento, la conexión entre ellos es palpable, una atracción magnética que los empuja a desafiar las barreras sociales y personales. Yaman, con su origen humilde y su pasado marcado por la adversidad, ve en Mira una luz, una esperanza de un futuro diferente. Él está dispuesto a todo por ella, la defiende de las críticas, la apoya en sus momentos más difíciles y se convierte en su refugio. Sin embargo, Mira, aunque también siente algo por él, es indecisa y a veces lo hace sufrir enormemente, priorizando sus propios conflictos emocionales o su entorno social sobre la relación con Yaman. Su inmadurez emocional la lleva a tomar decisiones impulsivas, a veces dejando a Yaman en un segundo plano. Vemos cómo ella se debate entre sus propios miedos, la presión de su círculo social y los sentimientos que experimenta por el joven de orígenes humildes. Esta constante ambivalencia crea una dinámica tóxica en la relación, donde Yaman se siente como en una montaña rusa emocional, con momentos de felicidad extrema seguidos de caídas dolorosas. Él soporta con estoicismo los vaivenes de Mira, pero llega un punto en que la paciencia, como un hilo que se ha estirado demasiado, termina por romperse. En un punto de la historia, y sin hacer mucho spoiler, Yaman llega a un límite. Se da cuenta de que su bienestar mental y emocional está sufriendo a causa de la inestabilidad de Mira, aunque le duele, decide poner su amor propio en primer lugar. La escena en la que toma esta decisión es desgarradora. Lo vemos con los ojos enrojecidos por el llanto, la voz quebrada, expresando el profundo dolor que siente al darse cuenta de que su amor no es suficiente para mantener la relación. Es una decisión difícil, pero necesaria para su propia supervivencia emocional. Y es que el personaje de Yaman, al igual que muchos otros que veremos hoy, nos muestra que amar con pasión no implica renunciar a uno mismo. Medcezir es un claro ejemplo de cómo el amor puede doler, pero también es un llamado a valorar nuestra propia felicidad. Y la actuación de Atay Ulusoy es realmente digna de destacar, transmitiendo todo el dolor y la lucha interna que vive Yaman. Sin dudas, es una serie que te atrapa de principio a fin. Los fans aún recuerdan con nostalgia esos primeros capítulos donde la química entre Yaman y Mira era explosiva, pero también esos momentos en que veíamos a Yaman luchando por mantener a flote una relación que, a todas luces, se iba a pique. Sigamos ahora con una serie más reciente que ha conquistado corazones en todo el mundo, Senkal Kapm, o en español, Llamas a mi puerta. Esta es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura, y Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin, un exitoso y algo frío arquitecto. La premisa inicial es un contrato,
para que Eda obtenga una beca para estudiar en el extranjero, debe fingir ser la prometida de Serkan. Este punto de partida, aunque poco convencional, es el detonante de una historia de amor que ha enamorado a millones de personas. Desde el primer momento, la tensión entre Eda y Serkan es palpable. Él, con su fachada de hombre distante y perfeccionista, se ve desarmado por la espontaneidad y la alegría de vivir de Eda. Ella, a su vez, descubre en él a un hombre sensible y vulnerable, escondido detrás de esa coraza de seriedad. A partir de ahí, la química entre ellos es innegable y, como era de esperarse, terminan enamorándose. La relación entre Eda y Serkan es un torbellino de emociones. Vemos cómo ambos se enamoran perdidamente, superando obstáculos y construyendo un vínculo cada vez más fuerte. Serkan, el hombre de negocios exitoso y pragmático, se transforma ante el amor de Eda, volviéndose más tierno, más apasionado y más entregado. Eda, por su parte, aprende a confiar y a dejarse querer. Pero ahí es donde el tema de hoy cobra relevancia. Serkan, a pesar de su personalidad aparentemente distante, se entrega por completo a la relación con Eda, haciendo sacrificios personales, cambiando su forma de ser e incluso arriesgando su empresa. Vemos cómo él prioriza las necesidades y los sueños de Eda por encima de los suyos propios. La apoya en su carrera profesional, se preocupa por su bienestar emocional y se esfuerza por construir un futuro juntos. Serkan está dispuesto a renunciar a todo por amor. Sin embargo, Eda a veces se deja llevar por sus propios objetivos y ambiciones, y también por sus propios miedos, colocando sus propias necesidades por encima de las necesidades de Serkan. Esta actitud, aunque comprensible en ciertos momentos, genera una dinámica de desequilibrio en la relación. Eda, aunque ama a Serkan, a veces se deja llevar por sus inseguridades, sus propios problemas personales y profesionales, y olvida que las relaciones requieren reciprocidad y compromiso. Esta dinámica genera muchos conflictos y momentos de tensión. En un punto crucial, Serkan llega a comprender que Eda no siempre está dispuesta a luchar por lo suyo de la misma manera que él lo hace, y que esa relación, por más que la ame, le está causando más daño que bien. Este punto de inflexión marca un antes y un después en la historia de Serkan. Vemos cómo se hunde en la tristeza, en la desilusión, al darse cuenta de que la persona que más ama no está dispuesta a luchar por la relación con la misma intensidad que él. Por supuesto, esto no sucede de un día para otro, es un proceso, pero la decisión final de Serkan de priorizar su salud mental y su bienestar personal es un ejemplo claro del amor propio. Es una de las escenas más emotivas y desgarradoras de la serie. Vemos a Serkan con el corazón roto, tomar la decisión de alejarse para proteger su propia integridad emocional. La serie es una comedia romántica muy entretenida, pero, a la vez, nos deja reflexionar sobre las dinámicas de las relaciones y sobre cuán importante es valorarse a uno mismo. Y la química entre Hande y Kerem es, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta producción. Los fans de Senkalkam se dividieron entre los que apoyaban la decisión de Serkan y los que esperaban que él y Eda pudieran superar sus diferencias, pero lo cierto es que este personaje nos enseña una lección valiosa sobre el amor propio. Ahora, vamos a hablar de una serie más dramática y con un personaje masculino que sufre un montón, Kuzey Guney. En esta historia, que mezcla drama, pasión y rivalidad familiar, conocemos a Kuzey, interpretado por Kwon Tae-tu. Kuzey es un joven impulsivo y rebelde que, por circunstancias de la vida, termina siendo el segundo en todo con respecto a su hermano menor, Guney. Desde el inicio, la relación entre los dos hermanos está marcada por la rivalidad y los celos. Guney es el hijo predilecto de la familia, el chico inteligente, estudioso y exitoso. Kuzey, por el contrario, es el rebelde, el que no sigue las reglas, el que siempre se mete en problemas. Esta dinámica familiar afecta profundamente la autoestima de Kuzey, quien se siente constantemente comparado y menospreciado por su propia familia. Ambos hermanos aman a la misma mujer, Cemre, interpretada por Oiku Karayel. Y aquí es donde se genera el nudo dramático. Kuzey se enamora profundamente de Cemre, pero ella siempre tiene una conexión más fuerte con Guney, quien es el hermano perfecto y más aceptado por su familia. El triángulo amoroso entre Kuzey, Guney y Cemre es el motor principal de la trama. Kuzey está dispuesto a hacer todo lo posible para ganar el amor de Cemre, pero ella, a pesar de sentir cierta atracción por él, siempre termina eligiendo a Guney, el hermano que a los ojos de la sociedad es el adecuado para ella. Kuzey hace todo lo posible para estar con Cemre, incluso sacrificando su propia felicidad y arriesgando su vida por ella en múltiples ocasiones.
Lo vemos defenderla de las críticas, apoyarla en sus proyectos y demostrarle su amor incondicional. Él se convierte en su escudo o en su protector, dispuesto a luchar contra el mundo entero por ella. Sin embargo, Cemre, aunque siente un afecto por Kuzey, a menudo elige a Gunei, lo que provoca un dolor profundo y constante en Kuzey. Esta constante elección de Cemre por Gunei es una herida abierta para Kuzey. Lo vemos sufrir en silencio con la mirada llena de tristeza y el corazón roto por el rechazo. A lo largo de la serie, Kuzey experimenta una serie de decepciones amorosas y se da cuenta de que su amor por Cemre, por más sincero que sea, no es correspondido de la misma manera. La angustia de Kuzey es palpable, su sufrimiento es evidente. Vemos cómo su corazón se quiebra una y otra vez ante la imposibilidad de tener el amor de Cemre. El personaje de Kuzey representa el corazón de un hombre que da todo, pero que al final entiende que debe buscar su propio camino y que no puede basar su felicidad en la aprobación o el amor de alguien que no lo valora. Kuzey Gunei es una serie cargada de tensión y dramatismo que muestra las consecuencias de la pasión y la rivalidad. Y la actuación de Kwon Tae-tu es simplemente impresionante. Su interpretación de Kuzey es conmovedora, transmitiendo toda la angustia, la desesperación y la fuerza de voluntad de este personaje. Pasemos ahora a una serie de corte más histórico, pero con un personaje masculino igualmente entregado, Muhteshem YZYL, conocida también como el Sultán. Esta es una producción que nos transporta al Imperio Otomano y nos cuenta la historia del Sultán Suleimán el Magnífico. Dentro de esta trama, más allá de intrigas palaciegas y juegos de poder, existe una historia de amor muy marcada entre el sultán y Hürrem, interpretada por Mary Mutherly. El sultán, encarnado por Ali Tergenk, al inicio, muestra su amor por Hürrem de manera casi absoluta, haciendo todo lo posible para mantenerla cerca, ascenderla en el harem e incluso convertirla en su esposa, algo impensable para la época. La relación entre Suleimán y Hürrem es una de las más apasionantes y complejas de la historia de las telenovelas turcas. Desde el primer momento el sultán se siente cautivado por la belleza, la inteligencia y la determinación de Hürrem. Él la ve como una mujer diferente, una mujer que desafía las normas y que lo hace sentir vivo. A pesar de los riesgos, él defiende su amor y está dispuesto a dejar de lado a otras mujeres por ella. Suleimán se enfrenta a su madre, a su harem y a su propia tradición para estar con Hürrem. Él la convierte en su confidente, en su consejera, en la madre de sus hijos y en la mujer que ocupa un lugar especial en su corazón. Pero Hürrem, como el personaje ambicioso y astuto que es, a veces toma decisiones y acciones que lastiman a Suleimán, priorizando sus propios intereses y el poder que va ganando en el palacio. Hürrem, a pesar de su amor por Suleimán, está dispuesta a todo para lograr sus propios objetivos. No duda en usar su inteligencia y su astucia para manipular situaciones, eliminar a sus enemigos y consolidar su poder dentro del palacio. Esta actitud de Hürrem, aunque a veces comprensible, genera momentos de tensión y conflicto en la relación con Suleimán. Aunque el amor de Suleimán por Hürrem es innegable, llega un punto en la historia en el que el sultán se cuestiona las acciones de Hürrem y se da cuenta de que ese amor, en ocasiones, le causa más dolor que alegría. Suleimán se debate entre el amor que siente por Hürrem y la responsabilidad que tiene como sultán. Él se da cuenta de que Hürrem, en su búsqueda de poder, a veces se olvida de él y de su relación. Y aunque su relación está lejos de ser perfecta, a su manera, empieza a poner límites y a buscar un equilibrio entre su amor por Hürrem y su responsabilidad como sultán. Muhteshem YZYL es una serie de gran producción que, más allá de los impresionantes vestuarios y decorados, nos presenta la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el contexto de una corte real. Y la actuación de Ali Tergenk como el sultán Suleimán es magistral, mostrando todo el abanico de emociones que experimenta su personaje. Finalmente vamos a hablar de una serie que, aunque quizás menos conocida a nivel internacional, también refleja este tema del amor propio, İstanbul Yücelin, o Novia de Estambul. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que se casa con Faruk, un hombre de una familia muy tradicional de Bursa. El personaje de Faruk, interpretado por Özkan Deniz, se muestra profundamente enamorado de Süreyya, dispuesto a desafiar las normas y tradiciones familiares por ella. Faruk es un hombre carismático, apasionado y profundamente enamorado de Süreyya. Él la ve como la mujer de sus sueños, la mujer que ha llegado a iluminar su vida y a darle un nuevo sentido a su existencia. La ama con devoción y trata de hacerla feliz, a pesar de las constantes dificultades que enfrenta la pareja.
Él está dispuesto a defenderla de los prejuicios, a luchar contra las tradiciones familiares y a construir un futuro juntos. Sin embargo, Süreyya, aunque también ama a Faruk, a menudo se siente atrapada por las exigencias de la familia de Faruk, y a veces antepone la aprobación de su suegra o de sus cuñados a la felicidad de su matrimonio. Süreyya se enfrenta a la presión de una familia tradicional que no la acepta como es. Ella lucha por mantener su propia identidad, por no perderse en las exigencias de su nueva vida y por construir una relación saludable con Faruk. En un punto de la historia, Faruk se da cuenta de que su amor no es suficiente para construir una relación saludable y que las constantes presiones familiares y las indecisiones de Süreyya están afectando su bienestar. Faruk ve cómo su relación se desmorona poco a poco debido a las constantes intromisiones de su familia y las indecisiones de Süreyya. Es entonces que Faruk comienza a reevaluar su situación y, aunque ama a Süreyya, llega a la conclusión de que no puede seguir sacrificando su propia felicidad por una relación que lo lastima. İstanbul Yücel'in es una serie que explora las complejidades de las relaciones familiares y las dificultades de construir un amor en un contexto cultural muy arraigado. Nos muestra la importancia de reconocer nuestros propios límites y de buscar relaciones basadas en el respeto y el equilibrio. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis de personajes masculinos que, a pesar de amar con pasión, han entendido la importancia de poner su amor propio en primer lugar. Hemos recorrido historias de amor, desamor, dramas familiares y hasta intrigas palaciegas, pero todas con un mismo hilo conductor, el reconocimiento del valor individual por encima de todo. Vimos que amar a alguien no significa renunciar a uno mismo, que a veces el camino más valiente es alejarse para sanar y que la felicidad, al final, debe ser una prioridad personal. Espero que hayan disfrutado este recorrido por algunas de las series turcas que nos hacen reflexionar sobre el amor y el amor propio. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las series que hemos mencionado? Si han experimentado situaciones similares en sus vidas o si conocen otros personajes de series turcas que también hayan puesto su bienestar personal por encima de todo. Dejen sus comentarios abajo, estaré muy atento a leerlos. Como siempre, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final de este vídeo. No olviden que si les ha gustado pueden dejar su like, compartirlo con sus amigos y si no lo han hecho aún, suscribirse a mi canal. Recuerden, aquí encontrarán siempre contenido interesante sobre las series turcas y todo lo que las rodea. Nos vemos en el próximo vídeo, que tengan una semana maravillosa y llena de mucho drama turco.